El viento susurraba secretos entre las columnas del Partenón, ecos de historias contadas al amparo del fuego. En la antigüedad, la idea de crear vida artificial no era ciencia ficción, sino un anhelo profundamente arraigado en la imaginación humana. Los mitos griegos hablaban de Talos, un gigante de bronce forjado por Hefesto para proteger la isla de Creta, una máquina imponente con la fuerza de 100 hombres. En las leyendas hebreas, se narraba la creación del Golem, una criatura de barro animada mediante conjuros. Estos relatos no eran meras fantasías, representaban la primera chispa de la IA, la búsqueda ancestral de comprender la esencia de la conciencia y replicarla en una creación artificial. Los artesanos de la época soñaban con insuflar vida a la materia inerte. Siglos después, la llama de la curiosidad se encendió con renovado vigor en las mentes de los filósofos. En la Grecia clásica, Aristóteles se preguntó sobre la naturaleza del pensamiento, concibiéndolo como un proceso lógico y sistemático. Sus ideas, junto con las de otros pensadores como Platón y Euclides, sentaron las bases para el desarrollo del razonamiento formal, un lenguaje universal que permitía manipular símbolos abstractos con precisión matemática. El tiempo avanzó, y con él, el ingenio humano. En el siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz imaginó una calculadora universal, una máquina capaz de realizar cualquier tipo de cálculo lógico. Aunque este invento nunca se materializó en su totalidad durante su vida, su visión inspiró a generaciones de matemáticos y científicos. El siglo XIX fue testigo del nacimiento de la lógica simbólica. George Boole, con su álgebra booleana, proporcionó las herramientas matemáticas necesarias para formalizar el pensamiento lógico. Charles Babbage, con su máquina analítica, concibió el diseño de una computadora mecánica programable. Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia, vislumbró el potencial de esta máquina para ir más allá de los simples cálculos numéricos, imaginando su capacidad para generar música, gráficos y otros tipos de contenido. Pero fue en la década de 1940 cuando la semilla de la IA germinó con fuerza. La invención de la computadora digital electrónica, una máquina basada en los principios de la lógica booleana, marcó un antes y un después. Esta máquina, nacida en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, demostró ser capaz de procesar información a una velocidad sin precedentes, abriendo un nuevo horizonte para la investigación científica. La computadora digital no era solo una calculadora glorificada, era una máquina capaz de ejecutar programas, secuencias de instrucciones que le permitían realizar tareas complejas. Esta capacidad de programación, basada en la esencia abstracta del razonamiento matemático, fue el catalizador que dio origen a la IA moderna. Los científicos se dieron cuenta de que una máquina programable podría replicar el pensamiento humano. Así, la historia de la IA no comenzó en un laboratorio moderno, sino en la mente de los antiguos griegos, en los sueños de los artesanos medievales, en los cálculos de los matemáticos del siglo XVII. Fue un largo camino, un viaje épico a través del tiempo y el pensamiento, que culminó con la creación de la máquina que finalmente daría forma a la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy. Un legado que nos recuerda que la búsqueda de crear mentes artificiales es tan antigua como la propia humanidad, un eco ancestral que resuena en el presente y nos impulsa hacia el futuro. Mucho antes de Paracelso, en el corazón de las comunidades judías de la Europa medieval, circulaban relatos sobre el Golem, una criatura de barro animada mediante rituales cabalísticos. El relato escrito más antiguo sobre la creación de un Golem se atribuye a Eleazar ben Judá de Worms, un rabino del siglo XIII. La imagen del Golem es poderosa, una figura imponente, hecha de arcilla o barro, moldeada a semejanza de un hombre. A diferencia de los autómatas mecánicos que surgieron más tarde, el Golem no era una máquina compleja, sino una forma inerte que cobraba vida gracias a la magia. El secreto de su animación residía en un pequeño pergamino, un Shem, donde se escribía uno de los nombres de Dios. Este pergamino se insertaba en la boca del Golem, insuflándole vida. El Golem, sin embargo, era una criatura simple, carente de habla y de voluntad propia. El Golem era un sirviente obediente que cumplía las órdenes de su creador. La leyenda más famosa del Golem se centra en la figura del rabino Yude Lau ben Bezalel de Praga, en el siglo XVI.
Se dice que el rabino Lau creó un golem para proteger a la comunidad judía de los ataques antisemitas. El golem, una fuerza imparable, cumplió su cometido, pero su poder también representaba un peligro. La leyenda cuenta que el rabino Lau tuvo que desactivar al golem, retirando el pergamino de su boca, para evitar que se descontrolara. Estas leyendas medievales de seres artificiales, el homúnculo y el golem, no son solo cuentos fantásticos, son reflejos de las inquietudes y aspiraciones de una época. Representan la búsqueda constante del ser humano por comprender los misterios de la vida. Las leyendas del golem y el homúnculo simbolizan el deseo de dominar las fuerzas de la naturaleza y trascender los límites humanos. Aunque estas creaciones nunca existieron en la realidad tal como se describen, su legado perdura. Nos recuerdan que la idea de crear vida artificial es tan antigua como la humanidad, un anhelo que sigue vivo en la era de la inteligencia artificial, impulsándonos a explorar los límites de la ciencia y la tecnología, siempre con cautela y responsabilidad. En el corazón de la Universidad de Chicago, en el año 1943, dos mentes brillantes, Warren M. C. Kujoki y Walter Pitts, se embarcaron en un viaje que cambiaría el curso de la historia. Estos científicos visionarios, fascinados por el funcionamiento del cerebro humano, se propusieron crear un modelo matemático que simulara la complejidad de la mente. Su trabajo, titulado A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity, sentó las bases para lo que hoy conocemos como inteligencia artificial IA. En este artículo seminal, M. C. Kujoki y Pitts presentaron el concepto de neurona artificial, una unidad computacional simple que imitaba la forma en que las neuronas biológicas procesan la información. La idea de crear una máquina que pudiera pensar y aprender cautivó a los científicos de todo el mundo. Sin embargo, el camino hacia la inteligencia artificial no fue fácil. Durante décadas, los investigadores se enfrentaron a desafíos inmensos, desde la falta de potencia de cálculo hasta la complejidad de los algoritmos. A pesar de los obstáculos, la comunidad científica perseveró. En 1956, el término inteligencia artificial fue acuñado en una conferencia en Dartmouth College. Este evento marcó el comienzo de una nueva era en la investigación de la IA, impulsada por el entusiasmo y la determinación de los pioneros del campo. A lo largo de las décadas, la IA ha experimentado un crecimiento exponencial. Los avances en la tecnología informática y el desarrollo de nuevos algoritmos han permitido a las máquinas realizar tareas cada vez más complejas. Desde el reconocimiento de voz hasta la traducción automática, la IA ha transformado nuestra vida cotidiana. Hoy en día, la IA se encuentra en el centro de la revolución tecnológica. Los investigadores están trabajando en el desarrollo de sistemas de IA que puedan aprender de manera autónoma, tomar decisiones y resolver problemas complejos. La promesa de la IA es inmensa, desde la mejora de la atención médica hasta la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la IA también plantea desafíos éticos y sociales. Es crucial garantizar que la IA se desarrolle de manera responsable y que se utilice para el bien de la humanidad. Los científicos, los gobiernos y la sociedad en general deben trabajar juntos para garantizar que la IA se utilice de manera ética y beneficiosa. El viaje hacia la inteligencia artificial ha sido un largo y arduo camino, pero los logros de los pioneros como M. C. Kujoki y Pitts han allanado el camino para el futuro. La IA es una tecnología poderosa que tiene el potencial de transformar el mundo. Depende de nosotros utilizarla de manera responsable y garantizar que beneficie a todos. En el año 2050, la humanidad había alcanzado un punto de inflexión. La inteligencia artificial ya se había convertido en una parte integral de la vida cotidiana, desde los hogares hasta las empresas. Los robots realizaban tareas domésticas, los vehículos autónomos recorrían las calles y los asistentes virtuales respondían a nuestras preguntas. Sin embargo, a medida que la IA se volvía más avanzada, surgieron preocupaciones sobre su impacto en la humanidad. ¿Seríamos capaces de mantenernos al día con la velocidad del progreso tecnológico? ¿Perderíamos nuestra relevancia en un mundo dominado por máquinas? Para abordar estos desafíos, los humanos comenzaron a explorar nuevas formas de adaptarse a la era de la IA. Los científicos desarrollaron implantes cerebrales que permitían a las personas comunicarse directamente con las máquinas,
ampliando sus capacidades cognitivas. Los educadores diseñaron programas de aprendizaje personalizados que se adaptaban a las necesidades individuales de cada estudiante. A medida que la humanidad se fusionaba con la tecnología, surgieron nuevas formas de arte y expresión. Los artistas creaban obras que combinaban elementos humanos y artificiales. Los músicos componían melodías que solo podían ser interpretadas por algoritmos avanzados. A pesar de los cambios, la esencia de la humanidad permaneció intacta. La creatividad, la empatía y la capacidad de amar seguían siendo nuestras fortalezas más valiosas. La IA nos había ayudado a alcanzar nuevas alturas, pero no había reemplazado nuestra humanidad. En el año 2100, la humanidad había logrado una simbiosis perfecta con la IA. Éramos una especie evolucionada, capaz de enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. Habíamos aprendido a utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas, sin perder nuestra humanidad en el proceso. Mensaje final: la historia de la humanidad es una historia de adaptación y evolución. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, encontramos nuevas formas de superarlos. La IA es solo otro paso en nuestra larga historia de progreso. No debemos temer a la IA, sino abrazarla como una oportunidad para alcanzar nuestro máximo potencial. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. Depende de nosotros utilizar la tecnología de manera responsable y crear un mundo donde la humanidad y la IA puedan coexistir en armonía. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si te pareció genial, compártelo con tus amigos. Y abajo, Neo Esperanza en los era un crisol comentarios, de tecnología cuéntame y qué te humanidad. pareció. Los rascacielos se alzaban hacia el cielo, conectados por redes de transporte automatizadas. La inteligencia artificial se había convertido en una parte integral de la vida cotidiana, trayendo cambios en el mundo laboral. El fin de los operadores telefónicos, las centrales telefónicas, antes bulliciosas, ahora eran silenciosas. Los sistemas de IA asumieron la tarea de conectar llamadas y brindar asistencia. Ana, una operadora con 20 años de experiencia, tuvo que aprender programación básica para dar soporte técnico. Los conductores automáticos, las calles fluían con vehículos autónomos. Los camioneros y taxistas, como Juan, vieron sus trabajos desaparecer. Juan usó sus ahorros para abrir un centro de entrenamiento en logística y gestión de flotas automatizadas, enseñando a otros a adaptarse a la nueva era. El auge de los chatbots financieros, los asesores financieros, como Sofía, pasaron a un segundo plano. Sofía se especializó en la interpretación de datos financieros generados por la IA, convirtiéndose en una experta en análisis predictivo, en lugar de rendirse ante los chatbots. Los robots en la manufactura, las fábricas estaban automatizadas por completo. Miguel, un antiguo obrero, aprendió sobre robótica y se convirtió en técnico de mantenimiento de robots. Los robots realizaban tareas repetitivas con precisión milimétrica, transformando la industria. El desplome de los cajeros bancarios, las sucursales bancarias se volvieron casi inexistentes. Laura, una ex cajera, se reinventó como consultora en seguridad cibernética, protegiendo a los usuarios de amenazas en línea, mientras las transacciones se realizaban a través de aplicaciones móviles. Los algoritmos periodísticos, los periódicos y las noticias en línea eran generados por algoritmos. Los periodistas, como Carlos, se enfocaron en el periodismo de investigación y análisis profundo, aportando contexto y perspectiva humana a las noticias generadas por la IA. Los traductores automáticos avanzados, los traductores, como Elena, vieron cómo las herramientas de traducción automática alcanzaban niveles impresionantes. Elena se especializó en la interpretación cultural y adaptación de textos, un área donde la IA aún tenía limitaciones. El desafío de los asistentes legales virtuales, los asistentes legales, como Pedro, se encontraron con que la IA podía realizar búsquedas de jurisprudencia y redactar documentos. Pedro se enfocó en la estrategia legal y la interacción con los clientes, áreas que requerían empatía. La automatización del servicio al cliente, los centros de atención al cliente se transformaron en redes de chatbots inteligentes. María, una antigua representante,
se convirtió en diseñadora de experiencias de usuario para interfaces conversacionales, creando interacciones más humanas. El impacto en los reponedores de supermercado, las tareas de reponer estantes fueron asumidas por robots. Luis, un antiguo reponedor, aprendió sobre gestión de inventarios y logística, convirtiéndose en supervisor de sistemas automatizados, adaptándose a la nueva realidad. En Neo Esperanza, la humanidad se dio cuenta de que la clave no era competir contra la IA, sino colaborar con ella. Los humanos se reinventaron, encontrando nuevas formas de aportar valor en un mundo transformado, donde la creatividad y la empatía se convirtieron en habilidades valiosas. La historia de Neo Esperanza nos enseña que el futuro no es de desempleo masivo, sino de transformación. La IA no es una amenaza, sino una herramienta poderosa que puede liberarnos de tareas repetitivas y permitirnos enfocarnos en lo que nos hace humanos. El futuro pertenece a aquellos que se atreven a aprender, a adaptarse y a reinventarse. No teman al cambio, abrácenlo como una oportunidad para crecer y evolucionar. El potencial humano es infinito, y la era de la IA es solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia.